El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y le dijo: Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien, podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000. Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por concedernos tu palabra y podernos a nosotros conocer lo que tú quieres para nosotros. Siempre a través de tu Espíritu Santo nos concedes escuchar con el corazón. Nos pides que renunciemos a muchas cosas de este mundo para ser discípulo tuyo. Y sobre todo, que seamos libres al seguirte. Nos dice: si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir a Jesucristo y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, incluso de su propia persona, no puede ser discípulo de Jesucristo. Jesucristo quiere que seamos unos discípulos dispuestos para Jesucristo. Nos dice: el que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Esa cruz que Jesucristo cargó por nuestros pecados, Él lo cargó sabiendo que todos esos pecados no era de Él, sino de nosotros, porque Jesucristo es santo, el Hijo de Dios, y en condición humana estuvo en la tierra. Pero Dios Padre Todopoderoso lo envió a Jesucristo, a su único Hijo, para cargar esa cruz por amor a nosotros, para salvarnos y no llevar ese pecado, para una vida eterna tener, no una vida en condenación. Y nosotros estamos llamados para cargar esa cruz. Esa cruz que muchas veces rechazamos al cargar. Muchas veces rechazamos de lo que nos pasa o nos sucede en nuestra vida y no comprendemos, pero si leemos la palabra de Jesucristo, Jesucristo nos hace llevadera esa cruz pesada, porque obraremos sabiendo que estamos obrando por el camino que Jesucristo nos hace ver a través de su palabra.
Esa cruz es muchas veces un ejemplo cuando tenemos alguna enfermedad o alguna persecución o algún maltrato o algún daño que nos hayan hecho. Lo hacen a mismo Jesucristo. Cuando llevamos a Jesucristo en nuestro corazón, todo lo ponemos en Jesucristo, confiados en Él. Cargamos esa cruz. ¿Por qué? Porque una enfermedad sí tenemos. Lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo para que nuestra vida sea más plena ante Él. No de una vida amargada, sabiendo que nosotros somos pecadores. Jesucristo se muestra. Para ser discípulos de Él hay que dejar todo lo que nos ata aquí en la tierra, porque nosotros somos seres espirituales para Jesucristo. ¿Podrá alguna enfermedad alejarnos de Jesucristo? No, si lo llevamos en Él, en nuestro corazón. ¿Podrá algún daño alejarnos de Jesucristo? No podrá, porque lo tenemos a Él sobre todas las cosas. ¿Podrá algún hermano, hermana, que no quiere muchas veces hablarte por muchos motivos o por el daño que haya causado entre familias? Pues ponemos barrera y no cargamos esa cruz y no nos ponemos a los pies de Jesucristo orando por nuestra propia familia, porque nos pesa llevar esa cruz y entonces nos envolvemos en la garra del enemigo y no podemos ser discípulos de Jesucristo. Muchas veces, por insignificantes cosas, nos afanamos que son de este mundo terrenal, por un espacio o por un terreno o por quien tiene la razón. No edificamos nada bueno, porque el maligno quiere siempre destruir todo a su paso, cuando Jesús Santo lo único que quiere es que confiemos en Él cargando esa cruz, porque Jesucristo Santo ya venció todo mal. Él siendo santo, no pecador, cargó esa cruz por nosotros. Y nosotros, ¿por qué no podemos pedirle al Señor Jesús que nos ayudes a cargar esa cruz? Él sabe lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Todo ese dolor que llevamos es de Jesucristo. Si lo vemos al prójimo que hace daño, que difama, calumnia o que miente, oremos por esa persona. Pero si esa persona no cambia, tú has hecho lo tuyo, lo que Jesucristo nos pide, cargar esa cruz para ser discípulos de Jesucristo. Jesucristo mismo dice, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todo lo que lo vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Así también nosotros, cuando seguimos a Jesucristo, escuchamos muchas veces insultos a nuestras espaldas, calumnias a nuestras espaldas. Y si no perseveramos en Jesucristo, nos dejamos llevar por esas habladurías, pues son habladurías de hombres. Esas habladurías que comienzan a hablar mal de nosotros, que queremos continuar en el camino del Señor Jesús, que no nos aleje de ser buenos discípulos de Jesucristo, porque el mal se encargará de utilizar a esas personas que no aman
el camino que Jesucristo nos ofrece y nos da día a día bendiciéndonos, porque rechazan las enseñanzas de Jesucristo. Pues veamos al prójimo como nosotros mismos. No hagamos daño, no calumniemos, no difamemos, no asesinemos, no hagamos cosas que a Jesucristo Santo ante sus ojos no agrada. Por eso dice Jesucristo, el que quiera seguirme, que se desprenda de su padre, madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos, hermanas, incluso de su propia persona. Muchas veces en la propia familia, también a veces, cuando nos ven una conversión personal, se escucha muchas cosas, pero que eso no te haga retroceder en tu fe puesta en Jesucristo, porque a quien estás sirviendo es el mismo Jesucristo Santo. Tendremos muchas veces flaquezas de querer dejar de continuar, pero aferrados a Jesucristo, sosteniéndonos de Él. Él nos dará esa fuerza para continuar en esta vida. Muchas veces somos rechazados por hablar la verdad, pero en la palabra de Jesucristo. Si eres misionera, o catequista, o religiosa, obispo, sacerdote, pues perseveremos pidiendo a Jesucristo. A todos los que estamos perseverando, ya sea en cualquier talento o don que Jesucristo nos ha concedido, perseveremos. Siempre vamos a escuchar malas intenciones para nosotros caer y no ser buenos discípulos ante los ojos de Jesucristo. Todo lo que hay en este mundo que no nos apegue, sino estemos siempre confiados de Jesucristo. No lo podemos ver, pero sí sentir su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, porque nos permite rechazar todo mal. El que tiene el don de evangelizar, que sigue evangelizando la palabra de Jesucristo. El que tiene el don de sanar, que continúe sanando con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos los que ponemos la palabra o la bendición o la curación. Es el mismo Jesucristo en su nombre santo. Nosotros somos instrumentos, y cada uno, el que ha tenido esa conversión, sintámonos dichosos con estas palabras que Jesucristo nos da, a perseverar con fuerza, con su fuerza de Jesucristo. Él nos da esa fuerza para continuar. Sigamos continuando siendo buenos discípulos de Jesucristo, porque hay muchas personas que aún no conocen a Jesucristo, tienen hambre y sed de conocer a Jesucristo, pero a veces muchas personas no tienen esa posibilidad de escuchar la palabra o el Evangelio de Jesucristo Santo. Hay mucha gente que no puede ir a una misa dominical, a una misa diaria, o no sabe leer, o no sabe interpretar lo que Jesucristo nos dice, pero guiados del Espíritu Santo podremos evangelizar su palabra. Cuando hemos tenido esa conversión santa que viene a ser la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es esa gracia que viene de Él, no de nosotros. Nosotros somos seres humanos, somos discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados, no unos cuantos, todos, porque Jesucristo no se cansará de enviarnos su mensaje de amor. Todos tenemos esa dicha desde el momento que nos hemos bautizado, desde muy pequeños. Como cristiana católica doy fe que Jesucristo está siempre continuando
llevando en todos los tiempos su mensaje de amor. Soy testigo que da esa gracia en la conversión personal. Jesús Santo siempre nos pondrá palabras en el momento que Él nos concede. Esa gracia viene de lo alto. Todos en el momento que hemos sido bautizados somos también discípulos de Jesucristo. Hijos y discípulos de Jesucristo, por eso Jesucristo dice, el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Pues continuemos para no estar como en esta parábola que Jesucristo nos dice, y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien, podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000 y no se puede. Envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Hay que renunciar todo lo que hay de este mundo, a lo que más nos gustaba antes de tener un encuentro personal con Jesucristo. Rechazamos. ¿Por qué? Porque más antes vivíamos en ceguera. Pero desde que Jesucristo nos dio esa gracia a través de su bendita misericordia, porque Él tiene piedad de nosotros, Él concede esa gracia de continuar en el camino que Él quiere para nosotros. Pues pidamos a Jesucristo a que Él siempre nos ayude a llevar esa cruz conforme Él nos concede esa palabra. Podremos ser llevadera la vida que hoy nos toca llevar. Este es un tiempo temporal que estamos viviendo. Llevaremos después de la muerte con Jesucristo una resurrección. Llevaremos una vida eterna en su reino celestial. Pero es bueno que aquí en la tierra, mientras tengamos vida, podamos cargar esa cruz que Jesucristo quiere que seamos discípulos de Él. Para continuar con Él, tenemos que desprendernos todo lo que hay de este mundo. Pues tenemos a nuestra Iglesia Santa Católica, donde nos acoge con los sacramentos santos. Pues no tengamos miedo. Jesucristo siempre va a estar de la mano con nosotros y lo podemos sentir su amor a través de su palabra. Nos costará seguir a Jesucristo, pero si le pedimos que Él siempre, en nuestras oraciones, le pedimos que Él siempre nos ayude, Él concede todo lo que le pedimos a sus hijos que Él ama. Y nosotros somos sus hijos que Él ama. Nos ama, pero no nuestro pecado. Por eso hay que renunciar todo pecado que hay en nosotros, para que Jesucristo se muestre en grandes bendiciones sobre nosotros, porque nosotros somos sus hijos que Él ama y Él quiere que seamos discípulos de Él al renunciar todo por amor a Él. Amén.